Buen día con todos, como ya hemos venido conversando y han venido escuchando. Buen día, les saluda Cristian Rubio de la Oficina de Comunicaciones del Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa. Sean bienvenidos a esta nueva TLIC, Información, Educación y Comunicación, con lo cual buscamos difundir conocimientos sobre salud y promover estilos de vida saludable, ¿no? Esta actividad está dirigida a la población en general y cuidadores de niños menores, porque en este caso vamos a tener el consultorio pediátrico. Hoy hablaremos sobre sarampión, qué debemos tener en cuenta los padres, o qué debemos saber los padres, ¿no? Y para eso contamos, como siempre, con la participación del doctor Jiménez, médico pediatra de la institución. Muy buen día, doctor. Buenos días, Cristian. Buenos días, estimada audiencia. Es grato estar compartiendo con ustedes un nuevo programa. Sí, doctor, hoy día tenemos un tema importante, teniendo en cuenta que en las últimas semanas hemos tenido casos y se han registrado y se han reportado casos de sarampión en niños. Entonces, inclusive hay una alerta por la OMS sobre la sarampión, ¿no? Y cómo se va eh, aumentando o reportando más casos alrededor del mundo y también en el Perú. Entonces, hemos tenido a bien considerar este caso, este tema importante para que los cuidadores y los padres de familia tengan en consideración los cuidados iniciales o cómo debemos manejar esta enfermedad inicialmente, ¿no? Porque si ya hay un tema más severo, como siempre le hemos repetido en otros programas, deben acudir a su centro de salud más cercano o al hospital más cercano a su vivienda, ¿no? ¿Qué es la sarampión, doctor? Para poder iniciar en esa definición, ¿no?, de la enfermedad. Claro, es importante que la población conozca eh, incluso los términos que nosotros utilizamos, ¿no? Cuando conversamos con ellos y lo que se refiere a las enfermedades. En este caso vamos a hablar de sarampión. Como saben, las alertas se han encendido a nivel internacional porque en muchas partes del mundo los casos de sarampión están aumentando progresivamente. Hay países donde hay muchísimos más casos que acá, que lo que se ha reportado hasta el momento, ¿no? Y vamos a conversar en breve de este aspecto. Bueno, vamos a empezar haciendo conocer, recordar qué es el sarampión. Hay enfermedades, digamos, que son olvidadas. Por ejemplo, el sarampión, hasta cierto punto, es una enfermedad que ha sido olvidada. ¿Por qué? Porque el siglo pasado, en los años 1900, han habido bastante cantidades de casos reportados, sobre todo en la última mitad de ese siglo, y el Perú también ha estado comprometido en esto. Pero conforme pasa el tiempo, y ya no se ven muchos casos, porque gracias a la vacunación, otras estrategias, estos disminuyen, no significa de que esta enfermedad ya no existe en el mundo, pero ese hecho de que ya disminuya, que no se vean casos, que no se reporten casos, que nos hagan noticias sobre esta enfermedad, hace que la gente, nosotros mismos a veces nos olvidemos que existen estas enfermedades que son muy transmisibles, contagiosas y que en algún momento podrían llevar a complicaciones importantes, sobre todo en los niños. Entonces, les voy a presentar unas imágenes para que sea un poco más ilustrativo eh, nuestra conversación del día de hoy. Permítanme un momentito, por favor. Claro, mientras el doctor va ubicando las imágenes que vamos a mostrar sobre el tema de hoy, que es la sarampión, recordarles que esta actividad viene siendo grabada y posteriormente va a ser subida a nuestros canales de YouTube y también en el Facebook del Hospital de Emergencia José Casimiro Ulloa, ¿no? ¿Me confirma, doctor? Sí, así es, Cristian. Se puede ver, ¿no? Sí, correcto, ahora lo visualizamos. Ok, entonces, entendamos que el sarampión es una de las enfermedades más importantes que ha existido en la historia del mundo. ¿Por qué? Porque las epidemias, la gran cantidad de casos que han existido en muchos países a lo largo de la historia, han ocasionado inclusive muertes en gran cantidad en niños y a otras edades. Entonces vamos a empezar conociendo qué es el sarampión. El sarampión es una enfermedad eh, transmisible, es decir, se producen infecciones y estas se transmiten de persona a persona. Esta enfermedad es producida por un virus.
que vamos a comentarlo más adelante. ¿Por qué se caracteriza básicamente? Vamos a hacer un pequeño resumen, porque más adelante vamos a especificar un poquito más algunos detalles de esta enfermedad. Pero el sarampión es una enfermedad que se caracteriza por fiebre y a lo que las mamás vienen refiriendo a veces, ¿no? Ronchitas en la piel. Ronchitas que son de color rojo, un color rosadito, enrojecido, a modo de ronchitas, como podemos ver en este gráfico, es una orientación nada más que se distribuye por algunas partes del cuerpo. Vamos a ver más adelante cómo aparece, en qué partes primero, en qué partes después, pero es importante reconocer que viene con fiebre, algunos síntomas respiratorios y la aparición de estas ronchitas en varias partes del cuerpo. Esta fotografía sería importante verla porque no hay mejor manera de explicar estas enfermedades que viendo imágenes. Esta es una imagen, por ejemplo, de un niño pequeño que tiene sarampión. Como pueden ver, hay un montón de ronchitas que se denominan en toda la cara, que es precisamente el lugar donde usualmente primero aparece, en la cara. Luego va a aparecer en el resto del cuerpo. Entonces, esto a veces a nosotros nos ayuda a determinar si se trata o no de sarampión. Es por eso que les preguntamos a los papás, ¿dónde empezó usted a notar estas ronchitas o estas manchitas? Entonces, que como ustedes pueden ver, son unas manchitas rojitas, unas ronchitas que se distribuyen por todo el rostro. Todo el rostro, en algunos puede ser más, en algunos puede ser menos, y que progresivamente van a ir apareciendo en otras partes del cuerpo. Aquí tenemos otras imágenes que son propias de un sarampión, donde vemos cómo las lesiones que nosotros llamamos, en este caso, exantema, esta aparición así de este tipo de lesiones, estas ronchitas que pueden ver, se llama exantema. Ese es el término médico que se utiliza, exantema, o en algunos casos utilizan erupción. ¿Ya? Es por eso que estas enfermedades que vienen con estas ronchitas, que no es la única por si acaso, se le llama enfermedades exantemáticas. Si ustedes escuchan ese término, una enfermedad exantemática, es una enfermedad que viene con aparición de este tipo de lesiones en alguna parte del cuerpo. Pero bueno, volviendo al caso del sarampión, vemos que estas lesiones aparecen de forma difusa, o sea, puede aparecer en casi todo el cuerpo, son pequeñitas, algunas están aisladas, solitas, y otras se agrupan, se juntan y dan la impresión de que fuera toda una mancha roja grande, ¿no? Como en el gráfico de la derecha en algunas zonas. Y en el gráfico de la izquierda también podemos ver esta distribución que es característica de esta enfermedad. Doctor, disculpe lo interrumpa. ¿No se está moviendo la PPD? ¿No la está No, moviendo? lo estoy ¿Todavía no pasando. la mueve? Sí, la he pasado. No, se saca en la primera diapositiva del título. Por eso me pareció extraño. A ver, vamos a volver a compartirlo. Claro, como ya lo venía explicando el doctor, el tema de la sarampión y las manchas características, estas rojas que ¿Se uno ve? puede visualizar. A ver, ahora sí vemos ¿Sí? la otra, la siguiente imagen. Ya. ¿Ahora se cambió? A ver, de la siguiente, doctor. Ya está. ¿No? Se ha quedado en la de los dos pequeños. Ah, Ya, ya, ahora sí se ahora mueve. sí. Ahora Sí, sí. correcto. Sí, correcto. Sí, ¿no? Ahora Sí, sí. sí, doctor, Perfecto. correcto. Ok, ya vamos a verlo así. Entonces, aquí tenemos otra imagen donde vemos cómo las lesiones se distribuyen por todo el cuerpo. Vemos la parte posterior del cuerpo, las nalgas, donde algunas de estas lesiones se han juntado, ¿no? Y dan la apariencia que fuera una mancha roja grande detrás de la nalga. Entonces, estas son las lesiones características de un sarampión. Miren más de cerca cómo son. Algunas lesiones son pequeñitas, como ronchitas pequeñas, y otras son agrupadas. Se juntan una con la otra. Aquí también podemos ver en un niño más grande las lesiones características de sarampión, cómo se distribuyen por todo el cuerpo. Es importante ver estas láminas porque eh, nos va a ayudar a poder sospechar o reconocer esta enfermedad. Además, en la mucosa oral, en las mejillas, por dentro,
en algún momento de la enfermedad se puede observar un enrojecimiento de la mucosa y dentro de ese enrojecimiento o sobre ese enrojecimiento unas manchitas blanquitas pequeñas. Esto es lo que a veces buscamos para ayudar a definir si se trata o no de un caso de sarampión. Estas manchitas blanquitas que se ven aquí, algunas, en un fondo rojito, se llaman manchas de Koplik, así se llaman, manchas de Koplik. Entonces, cuando los padres escuchen este término, manchas de Koplik, se refiere a que probablemente este niño tenga una enfermedad de sarampión. Acá tenemos también unas imágenes propias de esta infección, esta enfermedad que es el sarampión. Pero aquí vemos, por ejemplo, en el lado derecho que este niño ya las lesiones se han secado, están secando y como que la piel ya se está empezando a descamar. Esta es la evolución que va a tener estas lesiones, ¿no? Vamos a ver más en un momento un cuadrito que nos va a ayudar a definir, pero cuando pasa el tiempo, pasan algunos días, estas lesiones que hemos visto, estas ronchitas se van a secar y van a empezar a desprenderse de la piel como unas escamitas, ¿no? Eso es lo que va a suceder progresivamente. Y aquí pues vemos en el lado izquierdo un enrojecimiento más marcado, porque probablemente hayan mucho más lesiones, ¿no? En la cara. Doctor, y en adición a lo que viene mostrando, ¿hay algún síntoma adicional sobre la sarampión y en qué momento determinar cuándo es contagioso esta enfermedad? Claro, por supuesto. Como había comentado, esta enfermedad no solamente se trata de la aparición de estas ronchas, que es el exantema y fiebre, también hay otros signos acompañantes. Y yo creo que este cuadrito nos puede ayudar mucho. Este cuadrito nos muestra lo que acompaña o lo que el niño enfermo puede presentar antes, durante y después de que aparezca este exantema, estas lesiones en la piel. Y vamos a ver que todo empieza con un periodo que se llama periodo prodrómico. El periodo prodrómico es el periodo que sucede antes de que aparezcan estas lesiones en la piel, que es el exantema. Este periodo prodrómico puede durar un promedio de 3, 4 días, ¿no? Puede durar un poco más, un día, 2 días más. Pero ¿qué es lo importante? Que en este periodo prodrómico el niño no va a tener estas lesiones en la piel, pero va a presentar síntomas similares a un resfrío. O sea, puede presentar tos, puede presentar secreción nasal, moquito por la nariz, lagrimeo en los ojos. Entonces, eso se parece a un resfrío o a una enfermedad infecciosa de la vía aérea superior que nosotros llamamos una infección respiratoria alta, ¿no? Entonces, si en este periodo de 3, 4 primeros días el niño solo presenta tos, solo presenta congestión nasal, estornudos, un poco de dolor de garganta, un poco de lagrimeo en los ojitos, todo eso se parece a un resfrío, puede ser una gripe, puede ser COVID incluso, pero no nos ayuda a diferenciar en ese momento si se trata de una infección respiratoria o que el sarampión está comenzando. Como sabemos, como ya hemos comentado hace un momento, este periodo, este primer periodo se llama periodo prodrómico. Y además, esto viene asociado a fiebre. Y como vemos en este grafiquito, la fiebre conforme pasan los días va a ser cada vez mayor. Entonces, el segundo día de repente tiene 37, 38, 38,5, al tercer, cuarto de repente sube a 39, 39,5. Es decir, es una fiebre generalmente que va aumentando. Y después de 3 o 4 días de este periodo prodrómico que hemos comentado, que hay síntomas similares a los de un resfrío, se suma la aparición recién de este exantema, de estas lesiones que hemos visto en la piel. Y además la fiebre va a persistir. Esta es una característica importante. ¿Por qué? Porque vamos a ver que hay fiebre y a la vez también el exantema y a la vez también esos síntomas respiratorios que hemos comentado. Luego de esto, ya viene el periodo exantemático. El periodo exantemático se llama a todo ese periodo donde estas ronchitas van a aparecer lo máximo posible. Porque al principio aparecen unas cuantas, después van a ir aumentando en cantidad. Cuando aumente ya la cantidad máxima, todo ese periodo
se llama periodo exantemático, así se llama. Y después, como ya comenté hace un momento, estas ronchitas se van a empezar a secar, la fiebre va a empezar a disminuir y todos los otros síntomas también se van a ir alejando poco a poco. Ese periodo se llama periodo de convalecencia o de recuperación. Antiguamente le llamaban periodo de seca. Seca, ¿por qué? Porque ya las lesiones que hemos visto en piel, esas ronchitas, empezaban a secarse. Entonces, esto es importante que la población, los papás, los cuidadores de niños conozcan, porque cuando el médico les explique, o el pediatra les explique, va a ser más fácil para ellos comprender. Entonces, tenemos 3 periodos de la misma enfermedad. El periodo prodrómico, donde hay síntomas similares a un resfrío. Un periodo exantemático, donde además de estos aparecen estas ronchitas, este exantema. Y un periodo de convalecencia o recuperación, que es en el cual ya se debe recuperar el niño que ha sido contagiado y que está presentando esta enfermedad. Ahora bien, antes del periodo prodrómico, o sea, antes de que empiecen estos síntomas, sobre todo respiratorios, como hemos comentado, hay un periodo de incubación, como en todas las enfermedades. Cuando yo me contagio, por ejemplo, un niño se contagia o adquiere el virus del sarampión, vamos a ver más adelante cómo es el contagio, cuando adquiere el virus del sarampión, va a pasar un tiempo todavía de algunos días antes de que empiece a presentar antes de que empiece a tener los primeros síntomas. ¿Cuánto tiempo puede demorar eso? Puede demorar un promedio, como dice acá, de 10 a 12 días. Pero se han visto casos en que puede ser una semana, puede ser 2 semanas o inclusive 3 semanas. Entonces, es un poquito difícil determinar cuál es el periodo de incubación, o sea, el periodo en el cual se contagia hasta que empiezan a aparecer los primeros síntomas. Doctor, en adición lo de lo que está mencionando sobre el contagio, mucho se dice o se ha escuchado, ¿no? Que cuando los niños presentan estas manchas que se está ya detallando, deberíamos evitar entrar en contacto con ellos, ¿no? Entonces, ¿cuál es Claro. el medio de contagio, entonces, ¿no? O Ajá. precisar, ¿no? Sí, eso es importante, porque como hemos visto, eh, los primeros síntomas son respiratorios. El virus ingresa por la vía respiratoria, como muchos otros. No es por la piel, no es por contacto con la piel, sino es por vía respiratoria. Y si el contagio es por vía respiratoria, es fácil comprender de que en este periodo prodrómico es donde más contagia el niño y también en parte del periodo exantemático. Entonces, si un niño tose, estornuda frente a otra persona, tranquilamente la puede contagiar. Entonces, ¿cuál es el medio de contagio del sarampión? Es la vía respiratoria. Recuerden el COVID, es similar, o sea, la vía respiratoria, igual que un resfrío, igual que la gripe, igual que la influenza, o sea, es similar. Tos, estornudos. Inclusive cuando hay una habitación cerrada y un niño con sarampión está empezando su enfermedad y tiene tos y estornudos, este mecanismo de defensa que es la tos y el estornudo va a llevar los virus hacia el aire y se puede quedar suspendido en el aire algunas horas, incluso 2 a 4 horas. Entonces, en un ambiente cerrado donde no hay ventilación, este virus puede estar suspendido en el aire y si otra persona ingresa a esta habitación podría contagiarse. Entonces vamos viendo desde acá que medidas importantes como la ventilación de las habitaciones, de repente el uso de mascarillas, alejarse y guardar la distancia, que son medidas similares a las que aplicamos en COVID, si ustedes recordarán, son importantes para prevenir el contagio de esta enfermedad. Pero recordemos eso, de que el contagio es por vía respiratoria. ¿Y en qué momento contagia? Contagia inclusive un día o 2 días antes de iniciar los síntomas respiratorios. Y como hemos visto aquí en esta tablita, ¿cuánto dura el periodo prodrómico donde presentan estos síntomas respiratorios? Dura unos 3, 4 días. Quiere decir que 4 o 5 días antes de que aparezcan las ronchitas, podría contagiar. Es un promedio, ¿no? Porque vemos que puede variar un poco.
O sea, no nos queda claro que el contagio sea por vía respiratoria. Entonces Así es. habríamos que desmitificar eso de que si un niño toca a otro niño que está con esta ronchita porque es una enfermedad incómoda, ¿no? Es un Ujú. periodo incómodo y a veces los niños se ven en la necesidad de salir por la misma circunstancia de las caras y que aparecen en la piel, ¿no? Y Así es, así a es. veces nos encontramos, o los cuidadores o los padres nos encontramos con niños que también presentan esta manchita y siempre se ha dicho, no, no te acerques o no lo toques. Y entonces habría que identificar un poquito ese tema de que el contagio sea por contacto, sino va básicamente por vía respiratoria. Claro, pero recordemos que también cuando yo estornudo o toso, o un niño estornuda y tose en sus manos, esas manos pueden llevar el virus hacia otra persona si es que lo tocan, ¿no? Algo similar a lo que pasa en COVID. Yo creo que COVID es un buen ejemplo para hacer este ejemplo, para explicar. Entonces, habría que tener cuidado con los niños que presenten esta enfermedad y esperar que termine inclusive esa etapa de propagación por la vía aérea, ¿no? O sea, o uso de Sí, mascarilla, quizás, ¿no? así es. Correcto, correcto. Eso Ujú. es correcto. Doctor, ¿y la sarampión tiene alguna complicación mayor? ¿En cuándo hay que preocuparnos y ya llevarla a un centro de mayor complejidad, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones de esta enfermedad? Por supuesto. Las complicaciones pueden aparecer generalmente en la fase donde aparecen las ronchitas o cuando están terminando, cuando están secando estas ronchitas, ¿no? Pero también pueden aparecer un poco antes. ¿Cuáles son las complicaciones? Miren, hay muchas complicaciones de sarampión. Eh, por ahí he leído, bueno, ¿no? Se lee en las redes que el sarampión es solamente dar ronchitas, esperar que le pase y eso es todo. No es así, porque se puede complicar. Y como mencioné en un inicio, el sarampión es una de las enfermedades más contagiosas que existe. El contagio es muy, muy altísimo. Recordemos que el COVID, en algún momento, la variante más contagiosa, durante su periodo de contagio, la persona podía contagiar a 4, 5 o 6 personas. O sea, durante todo su periodo de contagio. Pero ¿qué pasa con el sarampión? Con el sarampión pueden contagiar incluso hasta 12, 14, 16 personas durante todo su periodo de contagio. Entonces vean la cantidad, o sea, la intensidad de contagio que tiene. Es muy, muy, muy contagiosa. Ahora bien, por supuesto que se puede complicar. Hay muchas complicaciones que da el sarampión. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes? La primera es neumonía. Durante su periodo de enfermedad puede complicarse con una neumonía, sobre todo bacteriana. Y otra complicación importante son las encefalitis, es decir, la inflamación y la infección del cerebro o de las capas que cubre el cerebro. El virus puede producir ahí una inflamación, una hinchazón, digamos, porque es así, del tejido cerebral, de las capas que cubre el cerebro y puede producir una enfermedad que se llama encefalitis aguda. Ahora, estas complicaciones, vamos a aprovechar de mencionar que son muy a veces graves y el paciente, el niño, no fallece por la misma sarampión, sino por la complicación del sarampión. Entonces tenemos neumonía, tenemos encefalitis y otras que podemos leerlas aquí, como las otitis, que son inflamaciones, infecciones del oído, laringitis, que son inflamaciones de la laringe, eh, bueno, inflamación en algunos ganglios del cuerpo. Ojo, que vuelvo a repetir, estas complicaciones son a veces bastante graves. ¿Por qué? Porque el sarampión deprime el sistema inmunológico, que quiere decir que disminuye las defensas al máximo, hace una gran baja de las defensas y estas infecciones, cuando se producen como la neumonía, la encefalitis, cuando hay unas defensas no muy adecuadas, para que lo puedan entender, estas complicaciones pueden llevar incluso a la muerte. Otras complicaciones que podemos mencionar son diarreas. Existen diarreas cuando hay sarampión, pero estas diarreas son bastante, bastante severas. Pueden llevar a una deshidratación severa rápidamente y el niño puede complicarse más por la diarrea que por la propia sarampión. Puede producir apendicitis, puede producir daño en los ojos, úlceras
a nivel de la córnea. Inclusive, algunos meses después, como disminuye las defensas, deprime la inmunidad, podría producir una reactivación de la tuberculosis. La tuberculosis es producida por una bacteria. Esta bacteria, usualmente, nosotros todos, usualmente en nuestro país, sobre todo, nos exponemos a esta bacteria en algún momento, pero nuestro sistema inmunológico, nuestras defensas se encargan de encapsular esa bacteria y guardarla en un lugarcito del pulmón, por ejemplo. Y la tiene ahí de por vida. Entonces, pero cuando se produce una baja de las defensas muy importante, como es el caso del sarampión, algunas semanas o meses después, estas bacterias que están ahí guardaditas, encapsuladitas, se pueden reactivar y pueden producir la enfermedad de tuberculosis. Además, en las personas gestantes también producen complicaciones importantes. Cuando la persona, la gestante se contagia de sarampión en etapas tempranas del embarazo, sobre todo el primer trimestre, puede producir abortos. Y cuando se contagia la embarazada en etapas más avanzadas del embarazo, de repente, digamos, 6, 7, 8 o al término de la gestación, podría producir un parto prematuro. Entonces vemos que las complicaciones no solo afectan a la persona que tiene sarampión, también puede afectar a personas que no están enfermas de sarampión. En ese momento, y puede producir, como en el caso de las gestantes, una afectación del feto, ¿no? Y recordemos también que hay personas susceptibles de enfermar gravemente, personas que están recibiendo quimioterapia, que tienen problemas de cáncer, personas de mayor edad, sobre todo mayores de 60, 70 años, y los niños muy pequeñitos, recién nacidos, sobre todo los que están dentro del primer año de vida, cuando se enferman de sarampión, pueden complicarse y producir mortalidad. Ok, importante. Y recordarle a las personas que recién se han conectado que hoy estamos hablando sobre la sarampión que debemos tener en cuenta los padres y cuidadores de niños menores. Y doctor, y en relación a lo que ya ha venido detallando, ¿cuál sería el tratamiento inicial ya determinado o ya sabiendo que el niño tiene sarampión? ¿Cuál sería el tratamiento inicial, no? ¿Cómo podríamos manejarlo en casa, no? Correcto. Miren, el tratamiento de sarampión, como toda infección viral, recuerden ustedes cuando hablamos de resfríos, la gripe, influenza, COVID, el tratamiento básicamente es tratar los síntomas. Es decir, si el niño tiene fiebre, le doy medicamento para la fiebre. En este caso de sarampión, lo indicado y lo más adecuado es paracetamol. Asegurar que esté bien hidratado, que tome buena cantidad de líquido, porque la deshidratación también puede producir complicaciones importantes. Y bueno, la higiene diaria es importante y básicamente eso. ¿Por qué? Porque las infecciones virales no tienen un tratamiento específico para combatir el virus. Hay que esperar que el virus ingrese al cuerpo, circule en el cuerpo, termine su proceso infeccioso y luego ya se recupere. Igual, en el sarampión es lo mismo. Básicamente son sintomáticos, o sea, para los síntomas. Y sobre todo, lo que más molesta es la fiebre y asegurarse que esté bien hidratado. Ok, doctor. Doctor, ¿y cómo podemos prevenir o evitar que los casos de sarampión se propaguen, ¿no? De que esa enfermedad se siga replicando, ¿no? Ya teniendo en cuenta que, como ya lo hemos mencionado al inicio de esta actividad, ya se han reportado, se vienen reportando casos de sarampión en nuestro país. Sí, correcto. Eh, Como el sarampión es una enfermedad muy transmisible, muy contagiosa, la mejor, la mejor intervención, la mejor arma que tenemos es la vacunación, como muchas otras enfermedades. Entonces, un niño protegido contra sarampión tiene menos riesgo de enfermarse y si se enferma, menos riesgo de hacer una infección grave o un desenlace grave. Entonces, el sarampión ingresa dentro de lo que son las enfermedades prevenibles por vacunación. Por arma que tengo para prevenir el sarampión es la vacunación. No hay otra. Claro,
que si un niño está enfermo, vamos a conversar en un momento qué medidas voy a tomar en domicilio, pero la sarampión, la vacunación es un arma importante para prevenir. En nuestro país, la vacuna de la sarampión no viene sola, viene combinada con paperas y rubiola, o también hay vacunas de sarampión y rubiola. El mensaje aquí importante es que el grupo más susceptible de enfermar, de complicarse y de transmitir la enfermedad son los niños entre 1 a 5 años. Claro que conforme más pequeñito es más el riesgo de complicaciones, es más el riesgo de transmisión. Entonces, nuestro esquema actual contempla que todos los niños menores de 5 años deben tener 2 dosis de vacuna contra sarampión. Y en este caso hablamos de una vacuna que tiene sarampión, papera y rubiola. La primera dosis se recomienda colocar a los 12 meses, o sea, cuando cumple 1 año, y la segunda dosis a los 18 meses. Esto no quiere decir de que si un niño se vacunó a los 12 meses y a los 18 meses por algún motivo no se vacunó, sí se puede vacunar después, pero por el momento el programa contempla de que hasta los 5 años, podría recibir esa segunda dosis o ponerse al día si es que no ha recibido ninguna dosis. Entonces, ese es el esquema que se maneja actualmente para la vacunación. Y entender también que hay 2 términos, ¿no? A veces confundimos. Un niño vacunado y un niño protegido. Un niño puede estar vacunado contra la primera dosis de sarampión, que se da a los 12 meses, pero no recibe la segunda. Entonces, ese niño está vacunado, pero no está protegido, porque para estar protegido tiene que tener las 2 dosis que se indica en el esquema nacional de vacunación. ¿Cuán importante es el tema de reiterar el tema de completar los esquemas de vacunación en todo el proceso de crecimiento del niño, ¿no? No solamente en el caso de sarampión, sino también en el caso de otras enfermedades que están dentro del esquema de vacunación que el MINSA promueve, así como en el seguro también le dan sus cartillas de vacunación. Igual hay que seguir al pie de la letra las indicaciones de los especialistas, de los médicos pediatras, en este caso que estamos hablando de menores, ¿no? Cumplir con el esquema de vacunación que se da en nuestro país, ¿no? Doctor, y en el caso de la sarampión, ya cuando la sarampión tiene que ser diagnosticada por un médico, quizás ser diagnosticada en su centro de salud, ¿cuáles son las medidas iniciales o cómo, qué medidas le recomiendan ustedes los pediatras a los papás cuando ya está diagnosticado en sí la sarampión, ¿no? Creo que ya le hemos hablado un poquito, pero podríamos reiterar este punto. Claro, por supuesto. Precisamente el Ministerio de Salud también nos da algunas pautas, ustedes lo pueden revisar en la página del Ministerio de Salud, donde hablan de sarampión. Y como toda enfermedad que es muy contagiosa, muy transmisible, el niño que está enfermo tiene que ser aislado en su domicilio. Entonces, y lo podemos leer aquí en las directivas del Ministerio de Salud. El caso no abandonará el domicilio, o sea, se queda en el domicilio. Estas son las intervenciones que realizan cuando encuentran un niño enfermo de sarampión. Se aísla en el domicilio, evitar al máximo el contacto físico. Ya lo hemos conversado al inicio con otras personas, sobre todo si son susceptibles. Si vive el abuelito que tiene 70 años y de repente hay un recién nacido, voy a hacer todo lo posible porque no haya un contacto cercano, que las habitaciones estén bien ventiladas, limitar las visitas solamente y debe atender en lo posible una sola persona, en lo posible, ¿no? Uso de mascarillas, por supuesto, ¿por qué no? En los más grandecitos, en los que ya toleran el uso de mascarillas en el domicilio, cuando van a estar en contacto con otras personas o necesariamente tienen que salir de repente a algún lugar, deberían usar mascarilla para evitar el contagio. Y explicar bien la higiene respiratoria, siempre que, lo mismo que COVID, por eso siempre hago una comparación porque es lo más fácil de explicar. Lavarse la mano, alcohol gel, el uso de jabón para lavarse la mano adecuadamente, sobre todo cuando está estornudado, ha tosido, y esto de pequeñitos hay que enseñarles, ¿no?
Y bueno, en lo posible, ¿no? Utilizar los servicios higiénicos propios, ¿no? Y con una buena higiene. Claro, hay que tener en cuenta que en las últimas semanas se vienen presentando casos gripales, digamos, no sé, por temporadas, no tenemos, no lo tenemos a ciencia cierta determinada, pero sí se ha escuchado que se vienen presentando temas gripales, entonces hay que tener mucho cuidado y como ya lo ha venido reiterando el doctor, el uso de la mascarilla, el tener los mismos cuidados con los que se ha venido trabajando, como se ha venido previniendo el tema de la propagación de la COVID, ¿no? Doctor, y también en relación a lo que vengo mencionando, en las últimas semanas se han reportado dos casos de sarampión en el Perú, ¿no? ¿Qué podría comentarnos al respecto sobre cómo se ha venido tratando esto? Por supuesto, es importante comentarlo y la población tiene que saber eh, los detalles de estos casos que han aparecido. Uno ha aparecido en enero, se ha reportado en enero y otro en febrero. Les voy a mostrar un pequeño gráfico para que vean el impacto que tiene esta enfermedad. Aquí podemos ver, ¿se visualiza, Cristian? Sí, sí, doctor, sí, sí se está Ya. visualizando. Este es el caso, el primer caso que se reportó en el mes de enero. Es un adulto de 21 años, estudiante, sin vacuna contra sarampión. Entonces, solo vamos a ver aquí, esto es, lo que ven aquí es un esquema de todo lo que se hace, el trabajo epidemiológico que se hace cuando se encuentra un caso de sarampión. Hay casos de sarampión importados, ¿qué quiere decir? Que vienen de otro lugar ya enfermos, o sea, voy a poner un ejemplo, se enfermó en España, se contagió en España, viene al Perú y aquí se le hace el diagnóstico. Ese se llama un caso importado, o sea, que vino de fuera del Perú. Hay casos autóctonos. Casos autóctonos significa que ya son casos que se contagiaron aquí mismo en el Perú, que es lo que no se espera que haya, porque si hay casos autóctonos aquí, significa que ya el virus está presente en el Perú y se está contagiando, se está diseminando entre las personas de aquí mismo en el Perú. Entonces hay que diferenciar eso. ¿Por qué hago esta diferenciación? Porque este caso es un caso importado. ¿Qué ha pasado? El 9 de enero empezó con las lesiones y le hicieron el diagnóstico aproximadamente un poco más de mediados de enero, el 18, según este esquema. Entonces, vuelvo a repetir que el contagio, eh, el contagio se da más o menos 5 o 6 días antes de que aparezca el exantema, estas lesiones. Si el paciente inició con estas lesiones en piel el día 9 de enero, vamos a contar hacia atrás más o menos 3, 4, 5, 6. Que el día 3 o el día 4 empezó a contagiar la enfermedad. Y el día 3 y el día 4 ha estado tengo entendido, en un crucero, ha viajado a Génova, ha viajado con fiebre en varios medios de transporte. Y para llegar acá, incluso ha viajado en avión. Entonces, ha viajado en varios medios de transporte, ha entrado en contacto con muchas personas, y dentro de esas personas hay grupos etarios diferentes. Me imagino que hay niños, hay pequeños lactantes, hay personas de mayor edad, personas de repente que están con inmunosupresión, alguna enfermedad que disminuye sus defensas. Entonces, si está contagiando y está en contacto con todas estas personas, es probable que esas personas después puedan hacer la enfermedad. Inclusive, antes de hacer el diagnóstico, ha estado en algunos establecimientos de salud por los síntomas que tenía, en 2 o 3 establecimientos de salud, y en el establecimiento de salud, antes de hacerle el diagnóstico, ha estado en contacto con el personal de salud, ha estado en contacto con los pacientes que estaban en las áreas donde esperaba, el laboratorio, los lugares donde estaba deambulando. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Miren, a ver, ahora aquí vemos la cantidad de contactos que pudo haber tenido haciendo toda este análisis hacia atrás.
Miren, contactos domiciliarios confirmados ha tenido dos, la mamá y la hermana. La mamá tiene 57 años, la hermana tiene 28 años, y los contactos extradomiciliarios han sido más de 500. ¿Por qué? Han tenido que investigar cuántos han estado en la tripulación del avión, cuántos viajeros han habido, los trabajadores de los centros de salud que ha visitado, los pacientes con los cuales ha estado en contacto en esos establecimientos de salud, los trabajadores de salud que han estado en contacto en el momento antes de hacer el diagnóstico. Entonces, vean el impacto, la importancia de este tipo de infecciones. Ha tenido más de 500 contactos y de estos 500 contactos, una, dos o tres semanas después podrían empezar a hacer síntomas todavía. Y de repente, por ahí, alguno no va a ser de repente muchos síntomas, porque sabemos que si alguno de ellos ha recibido la vacuna de la sarampión anteriormente, aunque sea una, los síntomas pueden ser un poco menores. Si son menores no se va a dar cuenta y va a seguir transmitiendo una enfermedad a otras personas. Entonces, ese es el primer caso. Ahora, el segundo caso es aquí. ¿Se puede ver, Cristian, por favor, me confirmas? Sí, 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 doctor, sí, El correcto. segundo caso se reportó en febrero. Este sí es un lactante de 10 meses de sexo femenino que no ha viajado a ningún sitio y como tiene edad de 10 meses no ha sido vacunado contra el sarampión. Pero recordemos que nuestro esquema actual contempla que la vacunación se da a los 12 meses, o sea, al año. Y este lactante tiene 10 meses y se ha enfermado del sarampión. Ahora, no ha tenido contacto, no se ha buscado un antecedente si que ha entrado en contacto con alguien que ha viajado al extranjero, no ha habido. Igual, de la misma manera, el día 7 de febrero empieza con las lesiones. Aparece ese exantema en piel. Y si nos vamos hacia atrás, contamos unos 5 días aproximadamente, que es donde empieza el contagio, el día 2 o 3 de febrero empezó a contagiar a las personas con las cuales estaba en contacto. ¿Y qué ha pasado en ese momento? Ha ido, pues, a utilizar el medio del transporte, empezó a hacer fiebre 2 días antes, ha ido a un establecimiento de salud para que lo evalúen, probablemente lo han identificado como una infección viral cualquiera, lo han mandado a su domicilio y después empezó a presentar este exantema en piel. Luego de ahí, todavía hasta darle el diagnóstico, han pasado como 3, 4, 5 días más, que es el periodo donde también ya está contagiando mucho más y ha entrado en contacto con personal de salud, en diversos establecimientos de salud de primer nivel, segundo nivel, ha estado probablemente en contacto con otros de sus familiares y para cuando ya le han hecho el diagnóstico, ya ha pasado como 2 semanas desde que empezó, unos 10 días aproximadamente desde que empezó esta enfermedad. Entonces, vean el impacto que tiene, la importancia que tiene esta enfermedad, que es bastante, bastante contagiosa. Y si hacemos un resumen, ha contagiado más de 100 personas, ha estado en contacto con más de 100 personas. En el domicilio ha estado en contacto con la mamá, con el papá y con el hermano que tiene 3 años. El hermano sí tiene 2 dosis de sarampión, papera y rubiola, pero en contactos extradomiciliarios ha tenido más de 100, incluidos los abuelos paternos de 57 y 60 años y la tía abuela de 70 años. Entonces, miren, ya tenemos un mayor de edad. Ha acudido a un evento social donde han habido más de 10 personas y en los establecimientos han entrado en contacto como con 70 pacientes y aproximadamente 30 personal de salud. En total, contactos más de 100, 120 aproximadamente. Entonces, vean el impacto que tiene y la cantidad de enfermedad que puede producir y de personas enfermas que pueden aparecer de encontrar de haber sido contagiados por esta enfermedad. Afortunadamente, hasta el momento no se ha dado ningún otro reporte de caso. Vamos a esperar en estas semanas a ver cómo se pinta el panorama. Claro, como usted lo ha mencionado, es una enfermedad viral y el comportamiento es similar
al menos por el lado de contagio a la COVID-19, y las medidas sanitarias para tener en cuenta para evitar la propagación de esas son las similares, ¿no? El lavado de manos, uso de mascarillas y sigue las indicaciones de los médicos especialistas para el adecuado, adecuado desarrollo o adecuado manejo de la enfermedad, ya sea en caso o de manera hospitalaria, sea la gravedad, ¿no? Del asunto en ese momento, ¿no? Doctor, Así es. y lo que usted ha mencionado también nos lleva a recordar que en el 92, en 1992, se registraron una gran cantidad de casos de sarampión, que es lo que esperemos no se vuelva a repetir, y varios niños se vieron afectados, ¿no? ¿Cómo afectó esto a esos niños o en la actualidad para no evitar que se vuelva a repetir un cuadro similar, ¿no? Sí, sí, Cristian, el año 92 hubieron muchísimos casos, un brote, una epidemia. Eh, Antes de eso, voy a mencionar lo que pasó el año 1957-1960 aquí en el Perú. También hubo una gran cantidad de casos eh, y esta tablita nos da la realidad que es similar a la de ahora, a la del año 92. Es decir, cada vez que suceda una epidemia en el Perú, puede haber gran cantidad de muertes incluso. En el año 57 se reportaron más de 9.500 casos y de los cuales fallecieron 419. El año 58 y 59 sucedió algo similar, con un poco más de casos. Es decir, cada año murieron cerca de 500 personas contagiadas, la mayoría niños. Y en el año 1992, cuando se produjo esta gran cantidad de casos aquí en el Perú, esa tablita nos ayuda mucho a reflexionar también. Los más afectados en el año 1992, que en total fueron más de 22.000 personas, los más afectados fueron niños entre 1 a 4 años de edad. Y de estos niños de 1 a 4 años de edad, el 93% que enfermó de sarampión no estuvieron vacunados. Solo el 7% que se enfermaron, bueno, estuvo vacunado, pero miren la cantidad y la diferencia y la importancia de la vacunación. Lo mismo sucedía en otros grupos etarios, pero este grupo de 1 a 4 años fue el más afectado. La letalidad, es decir, la cantidad de muertes por cada 100 niños fue aproximadamente de 1 a 2, es decir, de cada 100 niños se morían 2, aproximadamente, entre 1 a 2 niños. Y en total han habido más de 300 personas fallecidas en ese año. Recordemos que en el año 57, 58, 59 habían algo más de 400 personas fallecidas. Y de darse digamos, un panorama similar en la actualidad, con la baja cobertura de vacunación que tenemos, el panorama podría ser igual o probablemente peor. Y quiero aprovechar para mencionar que la cobertura de vacunación en nuestro país no es la óptima. Para tener una buena protección, los niños entre 1 a 5 años, de cada 100 niños, 95 deben ser vacunados. Pero esa no es nuestra realidad. Es decir, 95% de niños tienen que ser vacunados con sus 2 dosis para tener una buena protección. Pero no está sucediendo eso. Este cuadrito, si se puede ver, por ejemplo, en Lima Este, en el año 2023, o sea, todo el resumen del año pasado, solo 2 distritos, como son Chaclacayo y San Juan de Lurigancho, habrían alcanzado esta cobertura de más del 95%. Todos los demás de Lima Este, como Ate, Cieneguilla, El Agustino, La Molina, Santa Anita, están por debajo de cobertura del 95%. ¿Qué quiere decir? Que no hay una buena protección. Y estos niños que están en estos distritos, que no están bien, que no han alcanzado a protegerlos adecuadamente, podrían enfermar de sarampión. Este otro cuadro, por ejemplo, del Callao, del resumen del año pasado, vemos que
El Callao es el que, bueno, tiene una cobertura un poco mejor, pero no llega al 95% en muchos distritos, como son Bellavista, Carmen de la Legua, La Punta, La Perla. Eh, el Callao mismo, hay otros distritos que sí alcanzan el 95% de cobertura, como Carmen de la Legua y La Perla. En Lima Norte también se da un panorama similar, pero aquí sí no hay distritos que tengan una cobertura del 95%. Todos están por debajo. Caraballo, Comas, Independencia, Los Olivos, sobre todo Los Olivos es el que está más bajo, con San Martín de Porres y Santa Rosa. En Lima Sur, llama la atención que solo un distrito como Santa María del Mar es el que ha alcanzado una cobertura del 95%. Y preocupa mucho la realidad de Barranco, Punta Hermosa, San Juan de Miraflores, Surco mismo. O sea, no tienen una cobertura adecuada, tienen menos de 50% de cobertura. Quiere decir que estos distritos son potencialmente unos focos de enfermedad y, como sabemos, ese sarampión puede producir complicaciones muy graves. Y finalmente este cuadrito del Lima Centro. Lima Centro, el distrito que mejor cobertura tiene es Lince, junto con Jesús María. Todos los demás están muy por debajo de lo que se requiere. Inclusive Pueblo Libre, Miraflores, San Borja, San Isidro y San Juan del Lurigancho no tienen una buena cobertura. Entonces, Lima Centro es un problema ahorita porque con esta cobertura, los casos que se han reportado, y probablemente, esperemos que no sea así, pero la migración, el turismo, la resistencia a la vacunación puede hacer de que en algún momento se produzca una mayor cantidad de casos y se reporten más. Y doctor, nosotros estamos viendo lo que el doctor nos ha estado mostrando, el doctor Jiménez, son estadísticas solo a nivel de Lima. Teniendo en cuenta que nosotros venimos difundiendo este programa a través de nuestras redes sociales y a través del YouTube, debemos tener en cuenta que hay casos o situaciones un poquito más complicadas en otras regiones del país, donde a veces los esquemas de vacunación no son completados como deberían ser y no son manejados adecuadamente, ¿no? Entonces ya por un tema de desconocimiento mismo, pero a través de estos programas y la participación de los especialistas es que venimos tratando y venimos promoviendo que se cumplan estos esquemas de vacunación y que la población tome conciencia que enfermedades como la sarampión pueden ser prevenidas a través de valga la redundancia, de cumplir con el esquema adecuado de vacunación, ¿no? Y seguir los lineamientos que los especialistas les puedan dar. Como siempre lo venimos repitiendo, ¿no? Si vemos que los cuadros se pueden complicar, no duden en acercarse al establecimiento de salud más cercano a su vivienda o acercarse al centro hospitalario más cercano al lugar donde usted reside, ¿no? Doctor, ¿cuáles son las actuales amenazas que pueden producir un aumento de los casos de sarampión, ¿no? Teniendo en cuenta ya las estadísticas que nos han mostrado, ¿no? Sí, bueno, actualmente podemos mencionar tres grandes amenazas. Uno es la alta transmisibilidad de la enfermedad, ya lo hemos comentado, es muy contagiosa, es transmisible, es fácil que se enfermen muchísimas personas con solo el contacto. Otra amenaza que tenemos es el turismo y las migraciones. Se ha reactivado el turismo después de el confinamiento que hubo en el año 2020-2021. Poco a poco ha sido reactivando el turismo, se ha ido promoviendo más, pero hay países fuera de las Américas que tienen gran cantidad de casos actualmente reportados. En las Américas mismas, ¿no? Estados Unidos, Brasil, por ejemplo, tienen grandes casos de sarampión. Es preocupante porque ¿de dónde viajan las personas al Perú? Viajan de esos países, muchos viajan de esos países. Entonces, ese turismo puede favorecer la transmisión de este virus fácilmente y el contagio. El otro es la migración. Sabemos que en los últimos años hay gran cantidad de inmigrantes en muchos países, y en estos países de donde hay mayor cantidad de inmigrantes, hay mayor cantidad o gran cantidad de casos reportados de sarampión hasta el momento.
Y una amenaza bien grande es la cobertura de vacunación. Como hemos visto, es muy baja, no es adecuada en nuestra población. Hemos visto un análisis rápido de Lima, pero como has mencionado, Cristian, provincias también hay bastante trabajo que hacer. Hay lugares donde la gente no se vacuna a nivel nacional, ¿no? ¿Por qué? Porque existe un movimiento que es antivacuna. Ya hace algunos años también se publicaron en revistas confiables, que han sido desmentidas después, ¿no? Efectos probables de la vacunación, incluso de la sarampión, papera, rubiola, y esto ha tenido un impacto importante en la aceptación de la vacuna. Aparte de estos movimientos antivacunas, hay personas que promueven la no vacunación por las redes sociales. Las redes sociales ahorita son una gran influencia en este aspecto. También hay mitos, ¿no? Mitos que están ya desde hace tiempo arraigados en la población y que se fortalecen con este movimiento antivacuna. Y las falsas contraindicaciones. A veces hay personal de salud que prefiere no vacunarlo porque tiene un poquito de fiebre, porque tuvo un poco de diarrea y tienen temor a vacunarlo. Eso, de parte del personal de salud, se insiste en que las contraindicaciones de las vacunas son muy pocas y sobre todo son las reacciones que ha tenido anteriormente esta vacuna. Si es una enfermedad leve, un resfrío leve, incluso una diarrea leve, con un poco de fiebre, puede ser vacunado. ¿Por qué esperar perder esta oportunidad de vacunas y después la cobertura no va a ser la adecuada? Correcto, doctor. Y volvemos a reincidir en el tema de la importancia de cumplir los esquemas de vacunación que proponen el Ministerio de Salud y que también la Salud también difunde, ¿no? Doctor, antes de terminar esta actividad, vamos a dar un espacio quizás a las personas que se encuentran hoy conectadas a través del Google Meet y nos puedan hacer alguna consulta en relación al tema. Mientras tanto, mientras se animan a hacer la consulta respectiva, recordarles que esta actividad es una actividad promovida por la Oficina de Comunicación del Hospital de Emergencia José Casimiro Ulloa. Hoy hemos estado conversando con el doctor Aldo Jiménez Pérez, es el médico pediatra especialista de acá de la institución. Hemos estado hablando del sarampión, que debemos saber los padres y cuidadores de menores de edad, de los niños, ¿no? Y hemos abordado en grandes líneas todo este tema que conlleva esta enfermedad, teniendo en cuenta los últimos casos que se han reportado en las últimas semanas acá en nuestro país, ¿no? Creo que no hay ninguna pregunta, nadie quisiera intervenir, hacer algún comentario adicional. Los esperamos un ratito más. Mientras tanto, doctor, quizás hacer una conclusión general o una recomendación final antes de poder cerrar esta edición del programa. Por supuesto. Y como hemos visto, el sarampión es una enfermedad en parte olvidada, pero ahora que aparecen los casos es importante analizar que esta enfermedad puede producir complicaciones muy graves y una gran mortalidad. Sobre todo, lo más susceptibles son los niños pequeños, menores de 5 años, menores de 1 año por más razón todavía, porque no tienen las vacunas todavía de sarampión, personas mayores, adultos mayores, personas con inmunosupresión, gestantes, que es a las cuales tenemos que abocar o enfocarnos mejor en nuestros cuidados. Y yo creo que el mensaje más importante es la vacunación. Vacunar a los niños ayuda a que la cobertura y la protección de toda la población sea adecuada. Y para eso necesitamos una cobertura del 95% mínimo. Eh, eh, Se les hace llamado a los padres de familia, cuidadores de niños, revisar el carnet de vacunación, acudir a sus establecimientos de salud más cercanos, al hospital, a su pediatra de cabecera, para que puedan revisar estas vacunas, ver su esquema, si se ha cumplido o no se ha cumplido, por lo menos ahora también en lo que refiere a sarampión, y ponerse al día si es que no es así. Correcto, doctor. Doctor, no, antes de despedirnos, también recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales del Hospital de Emergencia José Casimiro Ulloa y también invitarles al siguiente programa, al siguiente consultorio pediátrico que vamos a estar abordando. Tenemos el tema del dengue, es un tema que está muy latente en la población y en los sectores que se vienen
donde se viene proliferando esta enfermedad. Así que los invitamos a seguir las redes sociales del Hospital de Emergencia José Casimiro Ulloa, donde vamos a dar y publicar el siguiente horario para este tema. Y esperemos, como siempre, la participación de todos los que se encuentran hoy conectados. Agradecemos mucho su valioso tiempo, doctor. Y sin más que decir, nos despedimos hasta una siguiente edición del programa, doctor. Nos vemos hasta... Muchas gracias. Gracias, estimada audiencia. Nos vemos en la siguiente edición de nuestro programa. Gracias, Cristian. Muchas gracias con todos los conectados. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Hasta luego.